Una historia de ambición, intriga y fracaso. Un error que cambiaría la historia de nuestro país. El error de Napoleón. A continuación, en Canal de Historia. Dos pequeñas poblaciones fronterizas de una región remota de la península ibérica duermen las horas más calurosas de la tarde. Nada altera la quietud de este momento. Es verano en Ciudad Rodrigo y Almeida. Sin embargo, aquí se libraron cruentas batallas y terribles combates, consecuencia de una guerra sin cuartel contra la ambición de un hombre que pretendió extender su poder por el continente europeo. España envió sus mejores hijos a luchar en defensa de sus pueblos y ciudades asediadas. La lucha de Ciudad Rodrigo se convirtió en un símbolo de la resistencia patriótica. También Portugal, desde donde se consolidó al fin la contraofensiva contra el invasor, pagó un alto tributo en hombres ante la historia. Las tropas inglesas fueron determinantes en la victoria final contra los ejércitos imperiales. La península ibérica se convirtió durante 7 largos años en un inmenso campo yermo y estéril, arrasado por la desolación de la guerra, la muerte, el hambre y el dolor. Pero en estos campos, en estos pueblos y aldeas, ante estas murallas, se escribieron páginas gloriosas de honor y heroísmo, siempre regadas con la sangre del pueblo. Y probablemente fue aquí donde el emperador Napoleón, aquel gran hombre malo, cometió un primer error fatal. Cuando Napoleón accede al poder en Francia, decide acabar definitivamente con la presencia inglesa en Portugal. Napoleón se va a servir de Godoy, el valido de Carlos IV, para enviar a España a una guerra contra el país vecino. Las incursiones posteriores de los mariscales Junot y Soult revelan el enorme interés que para el emperador comienza a tener la situación de la península ibérica. En 1810, Napoleón organiza formalmente un gran ejército de invasión que pretende expulsar a los ingleses para siempre del territorio peninsular. Para esta misión, decide confiar el mando a uno de sus más fieles militares, el mariscal André Massena. Massena, triunfador en las campañas de Italia y del asedio austro-ruso de Zúrich, es ya un hombre mayor que vive retirado cuando el emperador le encomienda la misión de capitanear el ejército de Portugal. Sin embargo, la fidelidad que el viejo mariscal siente hacia Napoleón le impide rechazar un cargo tan comprometido. Napoleón ya había estado en España y había visto sobre el terreno la gran aridez y el relieve tortuoso de las tierras hispanas. España es un enorme laberinto de sierras ásperas y desfiladeros, con caminos impracticables la mayor parte del año. Los numerosos ríos corren encañonados formando acantilados sin puentes o vados naturales por donde cruzar un gran ejército de invasión. Esta geografía imposible podía echar por tierra los planes de conquista del emperador. La zona llana por donde se puede penetrar en Portugal es la conocida Raya Seca, los escasos 60 kilómetros que hay entre los cortados del Duero y la Sierra de Gata. Esta comarca es lisa,
con pocos accidentes geográficos y por tanto ideal para el lento avance de un numeroso contingente armado. Será esta la zona que Napoleón asigne a Massena, desde la cual iniciar la ofensiva sobre Portugal. En la primavera de 1810, Massena se establece en Salamanca. La bella ciudad castellana sale por un tiempo de su apatía provinciana para recibir a este distinguido militar y a su pequeña corte. Allí, Massena comienza a estudiar los planes y a dictar las órdenes para poner en movimiento el enorme contingente de soldados, maquinaria bélica y animales que Napoleón ha puesto a su cargo. La tarea es complicada porque hay que cubrir las necesidades diarias en comida y pertrechos de más de 100.000 hombres que se hallan dispersos a lo largo de una gran extensión de terreno en Salamanca y en las provincias limítrofes de Zamora, Valladolid y Toro. En poco tiempo, la cuestión de la intendencia se convierte en el principal problema del ejército invasor. La tierra castellana es seca, pobre y está muy castigada por la depredación de una guerra que dura ya 2 años. Este campo apenas sí da para quien lo cultiva. Por ello, para alimentar a sus hombres, Massena debe hacer requisas forzosas de grano y comida fresca en las poblaciones de todas las provincias vecinas. Más grave aún es la cuestión de la cabaña ganadera, imprescindible en la dieta de un soldado. En poco más de 3 meses se acabará con todas las ovejas y bueyes de la comarca si se da la ración diaria de carne que corresponde a una tropa tan numerosa. Cuando el ejército invasor de Massena intenta penetrar en Portugal por la raya seca, se encuentra con 2 formidables obstáculos que le impiden la marcha: las ciudades amuralladas de Almeida y Ciudad Rodrigo, que junto con el cercano Fuerte de la Concepción componen la línea de fortificaciones de la frontera. Las armas de fuego dieron una nueva modalidad arquitectónica donde los ingenieros militares construyeron unas fortificaciones bajas que se veían poco en el terreno, pensadas pues, contra la artillería y las armas de fuego. Nosotros en España tenemos Ciudad Rodrigo y el Real Fuerte de la Concepción, y en la parte portuguesa tenemos la ciudad fortificada de Almeida. Son edificios muy característicos porque no tienen nada que ver con los castillos que estamos acostumbrados, son de muros bajos, están enterrados en el terreno, es decir, que cuando uno va avanzando no los ve hasta que prácticamente se ha encontrado con ellos encima, y están pensados para grandes guarniciones de infantería con piezas de artillería, pues puedan resistir. Son edificios, vamos a llamarles blindados, que pueden resistir el fuego de una artillería ya moderna de finales del XVIII, principios del XIX, formados por fosos y contrafosos. El sistema característico, el ingeniero más característico de toda Europa era Vauban, y todos los conocemos porque tienen formas normalmente de estrellas. En estas fortificaciones, además de las instalaciones militares, había panadería, tiendas, hospital y cocinas para hacer cómoda la vida cotidiana de la tropa. Este es el tipo de fortaleza que debe conquistar Massena cuando emprende el asedio de Ciudad Rodrigo, una plaza que había demostrado tener un enorme valor geoestratégico en las anteriores campañas de Napoleón, convirtiéndose en el auténtico cerrojo de la frontera hispanolusa. Ciudad Rodrigo es la capital insurgente del norte de España, ya que alberga la sede de la Junta Superior de Castilla la Vieja.
La ciudad salmantina, con fama de inexpugnable debido a la solidez de sus murallas y al valor de sus habitantes, se ha convertido en un símbolo de la resistencia patriótica. En estas fechas, casi todas las ciudades españolas se han rendido a las tropas imperiales. Por ello, la posición de Ciudad Rodrigo en la frontera y la proximidad del ejército expedicionario inglés infunde ánimos a los sitiados. La defensa de la plaza recae sobre el gobernador Andrés Pérez de Errasti, aristócrata y valeroso militar, curtido durante 50 años en todas las campañas de su época al servicio de España. Será este hombre el encargado de enfrentarse al ejército imperial. En Ciudad Rodrigo se tiene constancia de que esta vez se enfrentan a un asedio definitivo. Se hace acopio de munición y víveres, se vigila la muralla, se talan las arboledas del río y se derriban los edificios cercanos para hacerlos inservibles al enemigo. En junio, Massena traslada su cuartel general al convento de la Caridad para seguir de cerca el asedio de Ciudad Rodrigo. El retraso de las operaciones militares hace mella en las relaciones entre Massena y el mariscal Ney, jefe del Sexto Ejército Imperial, que ya había intentado en febrero rendir la plaza solo con sus tropas. El asedio no avanza en los plazos previstos y la ciudad sitiada aguanta con enconada resistencia. Esto degenera en fuertes discusiones entre Massena y Ney, su igual en rango como mariscal de campo, pero subordinado ahora en la campaña peninsular. El carácter enérgico de Ney le hace rozar a menudo la insubordinación para desesperación de su comandante en jefe. El impulsivo mariscal Ney propone cercar Ciudad Rodrigo con una fuerza limitada y lanzarse a la caza del enemigo inglés todavía débil. Massena, en cambio, es partidario de seguir las instrucciones recibidas de sitiar y tomar la ciudadela sin dividir las fuerzas. El cerco en torno a Ciudad Rodrigo se cierra definitivamente y comienzan los ingenieros y zapadores franceses, al mando del coronel Balasé, los trabajos de cavado para la aproximación a la muralla de trincheras y túneles para minas. La moral dentro de la ciudad es elevada. El número de fuerzas defensoras es de unos 6.000 hombres, aunque efectivos para el combate sean la mitad. Entre los defensores están los lanceros de Castilla, de don Julián Sánchez el Charro, una fuerza de élite que continuamente hostiga a los invasores, retrasando los trabajos en las trincheras. Las reservas de munición y provisiones son abundantes, y en la fortaleza las esperanzas de socorro se mantienen altas. Mucha de la tropa española es bisoña, y las escaramuzas en las murallas son su bautismo de fuego. Enfrente se encuentran los 50.000 hombres del sexto y octavo ejército francés, probablemente los mejores soldados del mundo. Superando enormes problemas logísticos, al fin llega a Ciudad Rodrigo el tren de artillería francés. El pesado convoy que transporta la munición de diversos calibres para los morteros y cañones. Comienza entonces el bombardeo de la plaza y con él los sufrimientos de la población civil que aguarda esperanzada la ayuda de Wellington. El general inglés, sin embargo, tiene sus propios planes y se muestra ambiguo a la hora de comprometer sus tropas. Además, Wellington, en privado, confía poco en la capacidad de resistencia de los españoles. Cuando el cerco se cierra definitivamente en torno a la ciudad, el gobernador Errasti comprende que ya no va a venir ningún auxilio exterior y que dependen de sí mismos para su supervivencia.
Los lanceros de Castilla de don Julián Sánchez el Charro contribuyen con sus escaramuzas al éxito de la defensa de la ciudad. Las acciones valerosas de este personaje legendario en el sitio de Ciudad Rodrigo le hacen merecer la admiración de sus propios enemigos, aun cuando en la batalla se emplea con arrojo y a menudo de forma expeditiva. El general inglés Robert Craufurd y hasta el mismo Wellington le reconocen con su amistad. El Charro hace continuas salidas de las murallas, atacando repetidamente a un enemigo muy superior. El gobernador Errasti, viendo la inutilidad de una unidad de caballería en una plaza cercada, ordena al Charro que abandone la ciudad. Julián Sánchez, al frente de sus lanceros, emprende una carga y, arrasando las líneas francesas, logra escapar del cerco. Ciudad Rodrigo se dispone a resistir todavía 2 semanas más de terrible asedio. La población de la ciudad acude en masa a la defensa de la plaza, imitando a otras heroicas ciudades como Zaragoza o Gerona. Mientras, las baterías españolas se muestran cada vez más efectivas en sus descargas al enemigo, causándole numerosas bajas. El propio Errasti recorre diariamente los baluartes, inspeccionando el estado de las defensas. En Ciudad Rodrigo se sabe ya que los ingleses no van a intentar romper el cerco, por lo que se confía en que las sólidas murallas, que tantas batallas han visto, resistan esta vez el terrible ataque que se avecina. El mariscal Ney envía una última carta a Errasti antes del asalto final para rendir la plaza. Pero una vez más, el gobernador español la rechaza. En los primeros días de julio se desata una tormenta de fuego y metralla contra la martirizada población. Las baterías francesas disparan día y noche con perfecta sincronía desde las alturas del Teso de San Francisco al Baluarte del Rey, provocando numerosos incendios en el interior de la ciudad que se convierte en pasto de las llamas. El día 9 de julio, las tropas españolas se retiran a posiciones más guarnecidas en el interior de la ciudad ante la intensidad del bombardeo francés. El fuego combinado de la artillería y la colocación de una mina abre por fin una brecha en la muralla. La sólida defensa de Ciudad Rodrigo no ha podido resistir el embate del ejército imperial. En el exterior de la fortaleza forman las unidades que van a realizar el asalto final. La ciudad permanece muda y expectante ante la inminencia del ataque. Las unidades de élite francesas, granaderos, cazadores y voltigeurs, se preparan para una lucha mortal casa por casa. Se espera que muchos caigan en el último combate ante las emboscadas del enemigo, pero la gloria de la Legión de Honor y el ansiado botín merecen el esfuerzo. El gobernador Errasti sabe que todo se ha perdido. Ha luchado al límite de sus fuerzas, más allá de donde le exigía su deber como soldado. Pero es consciente de que la ciudad va a ser saqueada y expoliada por las tropas invasoras. El pillaje, la violación y el caos se van a adueñar de Ciudad Rodrigo. Por ello, en el último momento, el gobernador aparece en la brecha y anuncia la rendición de la plaza. Errasti es conducido en presencia del mariscal Ney, que espera al pie de la muralla. Ambos militares se intercambian los saludos de cortesía. Ney escucha las razones de la capitulación y alaba la gloriosa defensa que han presentado los españoles. El mariscal francés se muestra magnánimo con los vencidos, prometiendo que serán respetadas las vidas de los ciudadanos y sus propiedades, pero la guarnición partirá al cautiverio camino de Francia. Las tropas francesas entran en Ciudad Rodrigo el 10 de julio, tras 3 meses y medio de asedio. La promesa de Ney de que la ciudad no será saqueada no es bien recibida por la tropa, que espera su recompensa tras un asedio tan largo y difícil.
Los soldados creen que se les debe el saqueo, como parte de su botín, porque la ciudad solo se ha rendido cuando los asaltantes han derruido la muralla y cualquier defensa era ya imposible. Al fin los franceses son dueños de la plaza, pero para estos soldados, entrenados y curtidos en todos los campos de batalla europeos, la conquista ha sido más dura de lo esperado. La rendición no se efectuó hasta que los asaltantes no hubieron abierto brecha en la muralla, estuvieran dispuestos para el asalto y a los defensores solo les quedaban 3 días de víveres. Errasti reunió a todos los comandantes de la plaza y estuvieron de acuerdo en que no podían mantenerse por más tiempo de 3 días. Las bajas españolas se elevaron a 1.700, incluida lo de la población civil, y 3.500 soldados marcharon a Francia conducidos prisioneros. Al entrar en la plaza, los vencedores solo encontraron casas destruidas. Massena ordenó reconstruir la ciudad y ponerla de nuevo en estado de defensa. Para ello, impuso una pesada contribución a los habitantes de 500.000 francos. Desde entonces, Ciudad Rodrigo pasó a ser la base fundamental del ejército de Portugal, donde fueron almacenándose los víveres, el material de intendencia y de artillería que le llegaban de retaguardia. La lucha desigual de esta población pronto se convierte en toda España en ejemplo de patriotismo ante el invasor. El gobernador Errasti, al frente de todos sus hombres, partirá al cautiverio en Francia. Desde allí, por su carácter relevantisco y altivo, será llevado al lóbrego castillo de Landau, donde permanecerá largos años y donde va a enfermar gravemente. A su vuelta a España, se le recompensa con ascensos y medallas, pero nunca con la generosidad que mereció este gran soldado. Tras la caída de Ciudad Rodrigo, el siguiente objetivo del ejército francés es la población de Almeida. En el camino se interpone la vanguardia inglesa al mando del general Crawford, que acampa en el fuerte de la Concepción, en la frontera hispano-portuguesa. Entrar en España fundamentalmente tenía 2 fortificaciones que cerraban ese camino a la frontera. En primer lugar, justo en la frontera, a escasos 100 metros del río Turones, el Real Fuerte de la Concepción. El Fuerte de la Concepción ya fue pensado precisamente para impedir invasiones y para servir de base de invasión. Los ingleses no eran suficientes para ir dejando guarniciones en el Fuerte de la Concepción. Esto llevó a que Wellington decidiese anular esta fortificación importantísima mediante una voladura. Ordenó al general Crawford, a los ingenieros británicos que la volasen con 6 toneladas de pólvora y volaron, prácticamente de los 4 rebellines 2, volaron varios lienzos de tal manera que en un futuro asalto fuese fácil, recuperar la fortaleza. Y cuando los franceses plantean la invasión de Portugal, qué mejor sitio para fortificarse al lado de la frontera que el propio Fuerte de la Concepción, que fue pensado para eso. Massena tuvo el Fuerte de la Concepción como cuartel de una parte de las tropas, mientras que las otras estaban de guarnición en Ciudad Rodrigo. En la mañana del 24 de julio, el general Crawford, que acampa en las inmediaciones del río Coa, próximo a Almeida, comprende que el ejército francés va a rebasarle y toda la división ligera inglesa puede ser diezmada o cautiva.
Cuando comienza el avance francés, las unidades de Crawford se ven rodeadas por fuerzas muy superiores, por lo que se produce una desbandada general para cruzar el puente sobre el Coa y ponerse a salvo. Los combates que se libran en el Coa se tienen por unos de los más sangrientos de las guerras peninsulares. Las descargas de fusilería a uno y otro lado del río provocan un elevadísimo número de bajas. Los muertos y heridos se acumulan en los muretes del puente y sirven de trincheras a los atacantes. Un monumento en el puente recuerda hoy a los casi 1000 hombres de los dos bandos que hallaron la muerte en esta batalla. Almeida, la bella población portuguesa conocida como la Estrella de Piedra, a escasos kilómetros de la frontera, se convierte tras la caída de Ciudad Rodrigo en la siguiente pieza del complicado ajedrez que Napoleón mantiene en la península. Massena, cada vez con mayores dificultades de intendencia, continúa la ofensiva conforme al plan previsto y comienza a hacer provisiones de suministros, expoliando en un amplio territorio para mantener a una tropa que comienza a manifestar ya síntomas de agotamiento. Con sus sólidas murallas, Almeida se ha convertido en una plaza de primer orden en el sistema defensivo inglés. Se espera de ella una enconada defensa ante el invasor para facilitar el reagrupamiento del cuerpo expedicionario inglés. Pero en Almeida se tienen noticias alarmantes de la suerte que ha corrido Ciudad Rodrigo en su defensa. Tras el desmantelamiento del ejército portugués por los franceses en 1808, este ejército había sido rehecho con gran acierto y mucho trabajo por parte de Wellington. El general inglés había creado unidades con la misma disciplina y moral de combate que el ejército británico. Estas unidades, que habían demostrado en la lucha gran valentía y arrojo ante el poderoso ejército imperial, son las que defenderán Almeida. Los mandos superiores de este nuevo ejército suelen estar a cargo de un inglés, pero toda la oficialidad y la tropa son portuguesas. Este será el embrión del ejército luso-británico que llegará combatiendo a Napoleón hasta el corazón de Europa. La defensa de Almeida corre a cargo del brigadier inglés William Cox, que manda una guarnición bien entrenada de 5000 hombres entre británicos y portugueses. La tropa, veterana y curtida en combate, defiende una de las fortalezas más sólidas de Portugal. Hay además importantes reservas de víveres y munición para aguantar un largo asedio. Pero viendo lo ocurrido en Ciudad Rodrigo y cómo ha quedado destrozada la fortaleza española, se plantea abrir la plaza al enemigo sin combatir para evitar sufrimientos. En Almeida se confía que esta vez al fin las tropas de Wellington acudan en su socorro. Sin embargo, el general inglés tiene sus propios planes y le interesa que la plaza resista cuanto sea posible. De momento no piensa comprometer su ejército, numéricamente inferior, en una batalla en campo abierto. Preparándose para el inminente asedio del ejército francés, la guarnición y la población civil de Almeida va almacenando todo lo necesario en alimentos y municiones dentro de las casamatas de la ciudad. Las casamatas son las cámaras abovedadas subterráneas construidas en los muros de la fortificación, destinadas como cuartel de la tropa y como refugio de la población civil ante un bombardeo. La cubierta exterior es de piedra y tierra batida y hace muy segura la construcción. Estas casamatas tienen pasadizos subterráneos para una evacuación de emergencia, pozos de agua potable, depósitos de grano y canales de ventilación. Son en realidad una ciudad bajo el suelo. El 14 de agosto comienzan las obras para abrir trincheras y paralelas en torno a Almeida,
cerca de los baluartes de San Francisco y San Pedro. Aunque los zapadores son continuamente atacados desde las murallas con descargas de fusilería, los trabajos continúan lentos pero a buena marcha, supervisados casi a diario por el propio mariscal Massena, que cada día está más contrariado por el esfuerzo y el tiempo que lleva empleado en los asedios. ¡Fuego! Las trincheras se van abriendo en el duro granito en medio del bombardeo. Los portugueses tienen en la ciudad 96 piezas de artillería de varios calibres, servidas por 400 hombres, y cuentan con abundante pólvora y munición. Las descargas de metralla disparadas a bocajarro por los cañones son temidas porque diezman las filas de los imperiales. Por ello, los asaltantes franceses sufren diariamente numerosas bajas. Pero el 25 de agosto los franceses logran instalar todas las baterías en torno a la plaza. En este momento cobra toda su intensidad el duelo de artillería. En la defensa de la ciudad portuguesa se distingue el Regimiento 23 de Infantería. Los cañones de uno y otro bando descargan toda su furia, arrasando las defensas del contrario. Los imperiales arrojan proyectiles incendiarios y pronto se desatan fuegos en el interior de Almeida. Pero un hecho imprevisto va a cambiar el curso de los acontecimientos. El 26 de agosto, una bomba francesa cae en el interior del viejo castillo, donde se encuentra el arsenal central con varias toneladas de explosivos, provocando una descomunal deflagración. El castillo salta por los aires y arrasa la ciudad. Las calles se llenan de cadáveres. Por todas partes se extiende la desolación y la muerte. Al día siguiente, el gobernador Cox decide rendir la plaza. Almeida ha sufrido un durísimo castigo. Wellington, una vez más, ha rehuido la batalla y ha dejado a expensas del enemigo una plaza fuerte de enorme valor simbólico. Dentro de sus tropas, y aún más dentro del ejército portugués, no se entiende la estrategia del general inglés, y cada vez son más las voces que discrepan. Lo cierto es que Wellington también ha quedado conmocionado por la pérdida de Almeida. Quince días más tarde, Massena, persiguiendo al ejército inglés, prosigue su avance adentrándose por una de las zonas más pobres y desoladas de Portugal, la Beira Alta. Esta es una región árida y despoblada, donde faltan caminos y recursos. A lo agreste del terreno se añade el hecho de que toda la población rural ha sido desplazada para que los imperiales no puedan abastecerse de comida y leña seca, haciendo así más penoso su avance. La tropa francesa ya está agotada y el clima cada vez es más cruel. En estas malas condiciones, Massena llega el 27 de septiembre a la sierra de Busaco, donde las tropas de Wellington dominan las alturas. El general británico cuenta con 50.000 hombres y está dispuesto a presentar combate, ya que ahora le beneficia el terreno. La batalla final se resuelve de forma dramática con ataques a la bayoneta. Cuando al final los franceses se retiran hacia Coimbra, han perdido 5.000 hombres por solo 1.200 de los aliados luso-británicos. Con la victoria en Busaco, Wellington recupera parte de su prestigio ante los aliados portugueses. Pero el caudillo británico sigue acosado de cerca por la caballería de Massena, que intenta rodearle. Wellington entonces ordena el repliegue de todas sus fuerzas tras las líneas defensivas que se extienden por la península de Lisboa y que son conocidas como Torres Vedras. Torres Vedras es un gigantesco sistema de fortines y blocaos
que se ha construido sobre colinas y cortes naturales a lo largo de 40 kilómetros. Están dispuestas en 3 líneas paralelas que el ejército luso-británico ha erigido en total secreto durante un año, empleando miles de obreros. Massena, ignorante de estas defensas, las inspecciona detenidamente durante meses y comprende al fin que son inexpugnables, que ha perdido un tiempo precioso en los asedios de Ciudad Rodrigo y Almeida. El viejo mariscal emprende la retirada con su ejército al cobijo de Ciudad Rodrigo. En 1811, Napoleón sustituye a Massena por Marmont, un militar que tiene ante sí la titánica tarea de reagrupar el debilitado ejército de Portugal. El ejército francés, en su avance, ha estirado demasiado sus líneas de abastecimiento, haciéndolas muy vulnerables al acoso de las partidas de guerrilleros que las atacan por toda la geografía peninsular. La retirada francesa hacia España se vuelve en extremo penosa. El fenómeno nuevo de una población en armas, originario de Portugal y España, va a servir de escaparate a todos los pueblos europeos oprimidos por Napoleón. A partir de ahora, se sabe de qué manera el emperador puede ser vencido. En octubre de 1811 ocurre uno de los hechos más sorprendentes de toda la campaña peninsular, cuando el charro, que pretende hacerse con un rebaño de ganado en poder de los franceses, captura por azar al general Reynaud, comandante en jefe de la plaza de Ciudad Rodrigo, mientras éste pasea tranquilamente por el exterior de la muralla al abrigo de sus cañones. Con semejante cautivo, el intrépido guerrillero se presenta ante el mismo Wellington. El caudillo inglés, asombrado, felicita al charro. Además, Wellington extrae una valiosísima información a Reynaud sobre las defensas y la guarnición de Ciudad Rodrigo. En enero de 1812, Wellington establece su cuartel general en la localidad portuguesa de Freineda. Desde allí el general británico y su Estado Mayor estudian la nueva situación creada en España, muy favorable a los aliados. Napoleón ha retirado 30.000 soldados de la península para llevarlos en su ofensiva a Rusia. Wellington cuenta al fin con un gran ejército y se dispone a tomar la iniciativa, aprovechando los éxitos que ha logrado en Busaco y Fuentes de Oñoro. El general inglés quiere explotar el efecto sorpresa, ya que en pleno invierno las tropas enemigas suelen estar dispersas o recogidas en cuarteles. La ofensiva comenzará con la reconquista de Ciudad Rodrigo, utilizando la importante información que le ha proporcionado el general Reynaud. Wellington dispone que el ataque comience la noche del 19 de enero, dirigiendo las operaciones el general Picton. El ataque inglés es devastador. En el asalto se distinguen por su arrojo los cazadores portugueses y los Royal Green Jackets del 95 de rifles. Una mina francesa estalla en una poterna de la muralla y causa 150 muertos, pero los aliados ya han entrado en la ciudad y se combate en las calles, casa por casa. El saqueo es inevitable. En el fragor de la batalla, el valiente general Robert Crawford cae herido de muerte en los fosos de la ciudad, al frente de sus hombres. Su muerte causa una gran conmoción en Ciudad Rodrigo, donde siempre se le ha considerado como el aliado inglés más fiel y querido. La ofensiva iniciada por Wellington con la toma de Ciudad Rodrigo va a concluir en una última batalla en campo abierto. El objetivo de Wellington era derrotar al ejército imperial de Portugal, mandado a la sazón por el mariscal Marmont. Wellington obligó
al ejército de Portugal, que estaba disperso, a repasar el Duero. Pero Marmont había sido reforzado por una división y, sin esperar la ayuda que había solicitado, se dispuso a contraatacar a Wellington. Durante unos kilómetros, el ejército de Wellington y el de Marmont marcharon paralelos, observándose el uno al otro, desde la posición del Guareña hasta Cantalpino. Wellington fue a cubrir Salamanca en la posición de San Cristóbal de la Cuesta. Por su parte, Marmont se dirigió a cruzar el Tormes entre Alba y Huerta. En su precipitación por cortar la retirada del ejército contrario, fue enviando a sus unidades a pasar el río según venían, de tal forma que el ejército francés avanzó dejando grandes espacios entre sus unidades. Wellington, que había cruzado el Tormes por Salamanca, había dispuesto su ejército entre este punto y el pueblo de Arapiles, pero viendo el error de su adversario, mandó atacar el centro, y la decisiva victoria de Arapiles obligó al rey José a abandonar Madrid por segunda vez y retirarse a Valencia. En ese momento, Wellington manda lanzar un arrollador ataque por sorpresa a la tercera división de Pakenham y a la caballería pesada del general Le Marchand, que entran como una tromba en las filas francesas, sembrando la muerte, el pánico y la confusión. 8 batallones imperiales son arrasados. El mariscal Marmont es herido de gravedad y también su sucesor, así que durante un tiempo crucial los franceses no tienen mando. La desbandada es general. Los hombres intentan, obedeciendo a sus capitanes, recomponer las líneas formando cuadros, pero entonces se vuelven más vulnerables a los disparos certeros de las filas anglo-portuguesas. Al caer la tarde, los franceses comprenden que han perdido la batalla y se retiran, abandonando en el campo a sus heridos, que serán esa noche rematados y expoliados por los lugareños. Francia ha sufrido en Arapiles 14.000 bajas y la mayor de las derrotas del ejército imperial hasta la fecha. Para Wellington, sin embargo, esta será su gran victoria, la preferida, por encima incluso de Waterloo. Bonaparte fue el verdadero responsable de la debacle peninsular. Él debió asumir el mando del ejército de Portugal para acabar con el enemigo, pero delegó la responsabilidad en Massena. El veterano mariscal no obtuvo del emperador el apoyo que demandaba la campaña peninsular. Al obedecer las órdenes, Massena se enredó en una madeja de asedios que podía haber evitado atacando a Wellington en Portugal cuando aún este era débil. Wellington demostró que su estrategia fue la correcta, a pesar de la incomprensión de los aliados. No acudió al reto de una batalla en campo abierto que hubiera perdido y pudo terminar así la construcción de las líneas de Torres Vedras, donde comenzó por fin su ofensiva. Napoleón llamó a la campaña peninsular su úlcera sangrante. Para su mente de soldado era incomprensible la verdadera naturaleza de la guerra atávica que se estaba desarrollando en Portugal y España. Las triunfantes águilas imperiales, que dominaban todo un continente, comenzaron su ocaso en Ciudad Rodrigo y Almeida, dos pequeñas poblaciones de una remota región de la península ibérica.